Jóvenes, buenos días. Vamos a hablar esta mañana de oraciones eliminadas, que también será parte de la clase del día lunes, ¿ya? Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las oraciones eliminadas. Vamos a hablar del concepto, de los criterios, aplicación y algunos apuntes que serán necesarios para poder desarrollar estos ejercicios. Ya en clase desarrollaremos, afianzaremos y aplicaremos todo lo desarrollado esta mañana. ¿Ok? Entonces, eh, ojalá que puedas ver el video y puedas ir pues con la información previa a clases en la tarde. Muy bien. Entonces, pues podemos hablar de las oraciones incompletas, o oraciones eliminadas, disculpen. eh, Tiene un nombre apropiado que indican que se debe eliminar o considerar inválidas algunas oraciones que no aporten pues a la comprensión del texto. Recuerda que este ejercicio está llevado hacia la comprensión del texto. ¿Listo? Ahora, características de las oraciones que tienen que estar en un conjunto de este tipo de ejercicios, pues tienen que ser concisas, tienen que ser claras y sobre todo evitar ambigüedades e incoherencias. ¿Está bien? Entonces, pues en consecuencia, unas oraciones que puedan reforzar la idea principal o la idea que quiere llevarse dentro de este conjunto. ¿Ok? Entonces, pues, ¿cuál es la estructura? La estructura básicamente consiste en proponer un breve discurso, ¿listo? En algunos casos, en la mayoría de los casos, tiene un orden, ¿sí? Un orden correlativo, un orden de construcción, como quieras llamarlo, ¿listo? Pero en algunos casos sí hay que ordenarlo. O sea, eh, la enumeración no significa que es un orden correlativo, sino básicamente de que hay alguno de ellos que no vale, que no sirve, que no va a funcionar dentro del contexto. ¿Ok? Pero hay que estar atento a esa situación. Muy bien, entonces pues 5 o 6 oraciones que llevan a una idea, ¿listo? Luego vas a tener alternativas, ya con una letra o con un número, ¿listo? Y simplemente pues una oración, la letra que te va a indicar, a ver, o tú tienes que indicar cuál es la oración que no corresponde. ¿Ok? Listo, pues entonces en el siguiente ejercicio, en el siguiente ejemplo que te estoy proponiendo, eh, nos habla de el 16 de enero, dice, de 1920 sucedió un hecho de gran importancia en Estados Unidos. Se pone en vigencia la llamada Ley Volstead, que prohibía la venta y el tráfico de bebidas alcohólicas. Un hecho de gran importancia aconteció en Estados Unidos el último año, ¿no? De la segunda década del siglo pasado. El acta fue bautizada de inmediato como la ley seca, el propósito para eliminar de una vez y para siempre la lacra del alcoholismo. Al final el remedio fue peor que la enfermedad, pues la venta clandestina aumentó enormemente el consumo alcohólico, ¿no? Entonces, pues, si tú te das cuenta ahí, puedes encontrar, ya, puedes encontrar que el número 3 ya es una oración no pertinente. ¿Listo? Porque vamos a considerar que la uno, la 2, la 4 y la 5, en este caso, no son tanto distractores, sino son oraciones que tienen relación con el contexto. ¿Está bien? ¿Y cuál es el contexto? Nos están narrando un hecho importante que fue la famosa ley Volstead, que da inicio a la famosa y mundialmente conocida ley seca. Entonces, pues, la uno, la 2, la 4 y la 5 encierran esta idea. ¿Listo? La 3 nos da un tema, pero de manera general. Un hecho de gran importancia aconteció en Estados Unidos el último año de la segunda década del siglo pasado, ¿no? Es muy general. Ahora, ¿por qué lo eliminamos? Porque esta misma información está en la número 1, pero de manera específica. ¿Ok? Entonces, pues, esto es la práctica, esto es el ejercicio que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar un ejercicio relacionado a oraciones eliminadas. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, pues, eso es un poco el concepto. Vamos de frente, vámonos al criterio. ¿Cuáles son estos criterios que debemos tener en cuenta? Hay dos criterios que debemos tener en cuenta. La redundancia es uno y la irrelevancia es otro. ¿Ok?
Según este criterio de redundancia, debemos buscar una idea, o perdón, una oración que refiera una idea mejor expresada. ¿Listo? En cuanto al vocabulario, en cuanto a la expresión de su contenido, en cuanto sobre todo, y tener mucho cuidado básicamente que la información que tenemos no sea pues, como su propio nombre lo dice, como el propio nombre del criterio lo dice, no sea redundante, pues, o sea, no se repita. ¿Listo? Entonces es un detalle que nosotros debemos tener en cuenta, es un detalle que nosotros debemos tener en cuenta y saber qué oración debemos eliminar. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos ahí, en este caso de redundancia, lo siguiente, dice, los menires, esas gigantescas piedras erguidas, aparecen en el tiempo de la piedra pulimentada. Dice, dos, por lo general tienen de 5 a 7 metros, pero algunos sobrepasan los 20 metros. 3. Estas piedras altas señalan un nuevo avance en la cultura del hombre. 4. Generalmente se hallan en hilera. 5. Cuando están separadas se encuentran junto a un montículo que contiene sepulturas. ¿Listo? Muy bien. La número 3 en este caso está siendo muy general, ¿no? ¿Dónde se puede entender esto de manera específica? Se puede entender en la número uno, ¿no? El tiempo de la piedra pulimentada ya significa un nuevo avance en la cultura del hombre, o sea, específicamente ya está dando un avance en la, eh, ¿no? Un avance en la cultura del hombre, ¿no? Ya sabe pulir las piedras, ¿ok? Entonces, pues, la 3 es muy general para toda la información que hay también, que hay en la, que hay en todos los elementos, ¿ok? Hay redundancia, sí, o sea, si se trata de irrelevancia, si se tratara de información más importante, quizás la número 4 se puede eliminar, pero en este caso, hay un tipo de redundancia, o sea, se está repitiendo la misma información, pero con otras palabras en la uno y en la 3. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ese es el caso de redundancia. Vamos al caso de irrelevancia. Cuando se trata de la irrelevancia es que se está hablando de descartar un enunciado que no tenga una información importante. Esto quiere decir eliminar un enunciado que no aporte, que no aporte demasiado. ¿Listo? Entonces, pues es importante saber que dice la unidad básica, dice, la unidad básica en este caso del esquema narrativo es el episodio. Están hablando del esquema narrativo. Vamos a ver si nos habla todo esto. Dice, dos, un cuento de hadas relata una historia lineal. ¿Ya? La exposición introduce los personajes y la situación. 4. La trama entraña una barrera que se supera en el desenlace. 5. El episodio consta de 3 partes, exposición, trama y desenlace. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues, hay 4 elementos, hay 4 enunciados que nos están hablando de en qué consiste el esquema narrativo y cuáles son las partecitas de este esquema narrativo. En la 1 nos están hablando de un episodio que es la unidad, que el episodio que es la unidad básica. En la 3 nos están hablando de la exposición, introduce los personajes y la situación. O sea, un episodio que se llama exposición. Otro episodio en la número 4 que se llama la trama. ¿Sí? Y en la 5 nos están hablando de cuántas partes tiene un episodio, ¿no? Exposición, trama y desenlace. Muy bien. Por lo tanto, el número 2 en este caso sería un enunciado que tiene una información ajena o contradictoria, ¿no? No es que la información esté mala, o sea, no es que sea la información sea mentira, o sea irreal o no sea verdadera, ¿listo? Sino que la información en este caso no tiene relación con el contexto que se está hablando. ¿Ok? Eso por eso mismo es considerado una información irrelevante. ¿Ok? Listo, entonces son los criterios. La aplicación, cómo se da aplicación a los ejercicios? Primero, dar lectura de manera atenta y comprensiva con los enunciados. De hecho, obvio, o sea, creo que eso ya no se debería explicar, simplemente saber de que tienes que estar atento a la lectura. Dos, determinar el tema que se desarrolla en el fragmento. ¿Ok? Normalmente, normalmente esos ejercicios vienen con con un título. Normalmente, hay veces que no traen los títulos, entonces tener en cuenta eso también.
pero saber cuál es el tema que se desarrolla en el fragmento. ¿Listo? Y por último, proceder a eliminar la oración no pertinente. ¿Listo? Ya sabes cuáles son los criterios, redundancia o irrelevancia. Muy bien, un pequeño ejemplo para que tengas acá en cuenta. El pueblo maya venció, veneró, perdón, a una gran cantidad de dioses y los se personificó en ciertos astros y en algunos elementos de la naturaleza. ¿Listo? Estos dioses estaban jerarquizados en divisiones mayores y menores. Ahora nos damos cuenta de que el tema va del uno al 2, o sea, de manera general. Vamos a ver, ya vamos a seguir viendo. 3. En el grupo de las divinidades mayores destacaban Itzamna y Kukulcán. 4. En el grupo de los dioses menores figuraban Yucax y Ixchel, perdón. 5. Una de las particulares de la región maya fue su carácter de politeísta. Ya, listo. Entonces, pues, la número 1 y la número 5 hay una información redundante. ¿Ok? La 5 es más general, mientras que la uno nos está haciendo más específico, ¿no? Ambos enunciados nos están hablando de un carácter politeísta. ¿Listo? En la 5 literal, y en la uno pues, implícito, ¿no? Veneró una gran cantidad de dioses. Ahí nos está diciendo que son politeístas. Es más, nos están aumentando una información más y los personificó en ciertos astros y en algunos elementos de la naturaleza. O sea, la uno es más específico y es más amplia la información, mientras que la 5 simplemente se limita en manifestar que fue politeísta nada más. Pues, o sea, que la cultura maya, que el pueblo maya tuvo, pues, fue politeísta, tuvo varios dioses y punto. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, la oración eliminada en este caso sería el número 5. Muy bien. Listo, pues. Entonces, eso es la aplicación. Y por último, para ir terminando este pequeño video, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Sobre todo la redundancia implica que la información de una oración ya está expresada en otra. ¿Listo? Muy bien. Pero hay que tener cuidado con lo siguiente. Mira, miren acá. Dice, 1. Era una mujer alta, esbelta y de porte distinguido. 2. La mujer delgada y de postura señorial. ¿Qué significa? En este caso puede parecer que hay redundancia, pero no es que haya redundancia, sino que ahí simplemente hay una contención de la oración dentro. O sea, eh, claro, al final pues se va a considerar como redundancia, ¿no? Simplemente en la número 2 dice la mujer delgada y de postura señorial está contenida en la construcción de la número uno. O sea, todas las características que se presentan en la número uno están referidas a la postura la postura señorial de la mujer. ¿Listo? Al hablar de mujer delgada también se puede hablar de esbelta y de postura señorial, pues una mujer alta y de porte distinguido. O sea, la número 2 en palabras más generales, está contenida en la número uno que nos está dando palabras específicas. ¿Ok? Simplemente eso hay que tener en cuenta. Y en el tema de la aparente redundancia, lo que te decía, ¿sí? En la aparente redundancia, hay que tener en cuenta la intersección de información. Por ejemplo, tenemos 1. Era un hombre maduro y de pensamiento profundo. 2. Su pensar reflexivo hacía que emitiera juicios tajantes y fundamentales. ¿Listo? El lector advertirá que se repite la información sobre pensamiento profundo. Si tú te das cuenta, en la 1 hay pensamiento profundo y en la 2 su pensar reflexivo. Ambos se repiten, pero la información de la 1 y de la 2 son el resto. ¿Qué significa? Son distintos en este caso. ¿Listo? ¿Qué significa? Que se están intersectando, pero ambos están añadiendo información diferente. Por ejemplo, si tú juntas los dos enunciados, más o menos sería así. Era un hombre maduro y de pensamiento profundo que hacía, sí, que hacía o que emitía juicios tajantes y fundamentales. Más o menos sería así, juntando las dos informaciones. Entonces, en este caso, no hay redundancia, simplemente hay una complementación de información. ¿Listo? Quizás las dos informaciones que parecieran que hubiese redundancia están puestas ahí como para concatenar, para juntar estas dos informaciones y puede ser simplemente una sola al final. ¿Ok? Tener en cuenta estos detalles
tener en cuenta esos datitos, es importante que tú sepas qué es lo que tienes que desarrollar en los ejercicios de las series eliminadas. Muy bien, me despido. Antes que nada, te digo también que hay que desarrollar la página 122 del libro, del cual voy a sacar unos ejercicios para tu práctica del día de hoy, ¿no? Del día, disculpen, del día de hoy, lunes, ¿no? Lunes 4 de octubre, ¿ok? 5 de octubre, perdón, estoy cruzado con las fechas. Listo, entonces, 122, 122, desarrolla los ejercicios de esa página, de la cual te sacaré para tu última evaluación semanal de este bimestre. Muy bien, me despido y nos estamos viendo entonces en clase. Sí, estudia, reflexiona tu tema y nos estamos viendo más adelante. Chao, cuídate.